Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Yo soy Harold Kisser, @mildemonios, y me acompaña el señor Carlos Zúñiga, Carlos E. Zúñiga. Esta vez sí me acordé correctamente. Y para los que no quieren tipar mucho, ¿cómo es? KNO. No, ese ya no existe. Ya no, para nada. Ahora es Carlos E. Zúñiga. Bueno, no se puede relinkear de una cuenta antigua a una nueva. Está como Jonas Brothers, que quieren como que lapidar su vida poco, ¿no? Ah, ¿sí? Sí, ahora quieren ser rockeros, pues, entonces. No tenía idea. Mira, ese es el dato importantísimo de la noche que nos trae, de coyuntura, que nos trae el señor Rock. Uno tiene que mantenerse pues actualizado, ¿no? Con todo lo que sucede. Sí, es verdad. Bueno, uno hace lo posible, ¿no? Pero no he llegado, digamos, mi bagaje no llega hasta Jonas Brothers. Sí, por eso es importante ver esta clase de programas, ¿no? Para estar enterado de todo. Para darle color. Pues, claro, ¿no? Para darle color. Bueno, para quienes nos siguen, ojo, para quienes nos siguen. Para los fans. Para los pobrecitos, hay aquí una omisión importante, hay una falta, un vacío, una oquedad en el fondo de nuestros corazones. ¿Por qué? Bueno, usualmente está con nosotros Eric Iriarte, que es nuestro amigo abogado, que siempre nos acompaña con información adicional a lo que nosotros decimos. Bastante adicional. Bastante adicional y extensa, aparte. Pero en esta oportunidad está de viaje y no ha podido acompañarnos, así que seguramente nos está viendo desde el país donde se encuentra en este momento, que era República Dominicana. No tengo la más remota idea. Hola, Eric. Agua, no sé, por ahí. Y supuestamente alguien más nos iba a acompañar para reemplazarlo, pero no sé, no se ha manifestado. Aquellos también que nos siguen, los fans hardcore de Nación Combi, sabrán que existe la maldición Nación Combi, que hay un perfil de invitado que siempre nos chotea. Pero bueno, ok, entonces esta semana hemos tenido pues una vida política como la de siempre. ¿No? ¡Qué milagro! Sí, con los mismos bemoles de siempre, con las mismas sorpresas, los mismos giros, ¿no? Y los mismos actores, en fin. Así que en esta oportunidad vamos a hablar de 3 temas un poco más de largo plazo. Primero vamos a hablar de los octógonos, que ya ¿cómo se llama? Esta extensión de la vida de etiquetar productos, que ya pasó a su siguiente etapa, y que algunos que hacemos las compras de las casas ya nos hemos empezado a dar cuenta que todo tiene octógonos ahora. Entonces vamos a hablar de eso. Después vamos a hablar de este anuncio que hizo un ministro la semana pasada y que de inmediato fue una iniciativa que de inmediato fue decapitada por el mismo presidente, que hablaba de volver a la época del Estado empresario. Luego de que habías descorchado tu cuarta botellita de agua de azar. Sí, todos fuimos testigos. Yo no, pero fue un montón de gente que saltó de inmediato, ¿no? Sí, es verdad. Bueno, y con justa razón, ¿no? Sí, tanto así que nuestro presidente, que es el termómetro de la opinión pública en el Perú, ¿no? Cuando tú ves que el presidente Vizcarra se opone a algo es porque seguramente las encuestas van en contra de eso. Salió un par de días después a decir que no, mentirita, eso así no es. Y el tercer tema va a ser esta nueva modalidad de familia que existe. Bueno, no es, pero esta modalidad de familia que existe, que es de la que se habla más ahora. Claro, que se habla ahora cada vez más y es cada vez más aceptada también, ¿no? Porque antes estaba mal visto, que es con un perrito o con una mascota de por medio, ¿no? Cuando una pareja ya no piensa en tener hijos, sino simplemente ya meterle punche a la mascota nomás. Entonces, ya, de eso vamos a hablar. Vamos a empezar en un momento. A ver, hubo un tema que nosotros desde la asociación, de hecho en Nación Combi varias veces hemos tocado el asunto, que hemos visto, que era el tema de la ley de promoción de la alimentación saludable para niños, niñas y adolescentes, que era un texto que data ya hace varios años y que necesitaba, para poder entrar a esta famosa fase de los octógonos, necesitó de un reglamento y de una guía a los mismos octógonos publicitarios. Entonces ya hemos llegado al punto en el que en esta semana, el día 17, van a entrar en vigencia de manera oficial y va a ser obligatoria para todos los productos que estén comprendidos por la ley. Ahí, justamente este es el tema que nos permite entrar un poquito más allá de qué cosas son los octógonos, pero qué cosa falta más, porque no es un pase mágico, ¿no es cierto? No es que tú dices, ponen los octógonos en la etiqueta y de repente el problema obesogénico y de anemia y de desnutrición del país se desaparece como por arte de magia. Esto es lo que dijimos hace unos meses en la Asociación Elegir. ¿Hay video? Preguntemos juntos a los políticos que hicieron esa ley
¿por qué si se supone que es de alimentación saludable, que hasta le dicen ley chatarra, por qué no dice nada justo de comida chatarra ni de restaurantes? Porque si la idea de la ley era que te alimentes saludablemente, ¿no es más lógico que hables sobre el almuerzo que comes todos los días en vez de hablar solo sobre lo que compras de vez en cuando? Y más aún, si cuando almorzamos en la calle, ya sea en fast food o menú o restaurante, lo que encontramos no son porciones saludables. Lo que encontramos es esto: un culto al exceso, al bien servido, al taipá y nada de información. Y encima, cuando tratamos de averiguar sobre los nutrientes de lo que comemos, esta es la respuesta. ¿Tienes idea de cuántas calorías tiene cada uno de esos rolls? ¿No? Nada, ni de sodio, nada. O sea, no tienen, ¿esos datos no los tienen? ¿No les dejan una guía o algo para saber o tampoco? Me dicen los sabores, pero no me dicen la cantidad de calorías que tienen. ¿Tienes idea de cuánto viene acá de peso? No. ¿Y cuántas calorías tiene? No, nada, sal, cuánta sal. No, pero ¿y tienen eso ahí o no saben? Voy a preguntar, ¿ya? Ya me pregunto, ¿tienes idea de cuántas calorías tiene eso? ¿El combo? Pero es una carne mucho más gruesa. O sea, pero no tienes idea de cuánto... De esa comida nadie sabe nada. Nadie te dice nada y lo peor, la ley no los obliga a nada. Y los políticos no nos van a decir que no sabían, pues que esa comida no envasada, que la ley ni menciona, es el 86% de lo que comemos los peruanos. 86%. Tampoco nos van a decir que no se habían dado cuenta de que esas pésimas costumbres que tenemos para comer, eso de servir los demás, de echarle sal a lo que ya está salado, de comer carbohidrato con carbohidrato, de no comer nunca ensalada, suceden justo cuando comemos comida preparada. Abuela. Ya, bueno, entonces ahí tenemos el típico problema en el Perú de creer que con un plumazo ya puedes eliminar el problema, ¿no? Sí, exacto. Y no importa cómo lo hagas, ¿no? O sea, que el título de la ley ya está, o sea, el problema está solucionado, ¿no? Es curioso porque muchas de las cosas que nosotros estábamos pidiendo era que se haga una revisión previa de precisamente el perfil, del perfil de cómo la gente se está alimentando. Era de tú en tu casa cuando preparas la comida, cuánta sal le echas, cuánto le sirves a tu hijo en el plato, qué cosas son las que pueblan tu plato, porque digamos, aquí en Lima, en Surco, lo que coexiste en el plato, no estamos en Surco, pero digamos por decir un distrito, es distinto a lo que vas a comer en Víctor Fajardo, por ejemplo, que va a estar en tu plato también, que es una provincia en Ayacucho. Entonces, ese es el tipo de análisis previo necesario antes de desarrollar una política. Bueno, no importa, ya tenemos la herramienta. Ya hay el octógono. El octógono era la mejor manera para poder comunicar la población de nutrientes críticos en un alimento. Yo la verdad es que no estoy tan de acuerdo con eso, creo que es harto conocido. Bueno, pero, o sea, para que sepan, los que no van a hacer las compras de las casas en todo caso, y van a Wong así de paseo, Plaza Vea, porque no tienen nada mejor que hacer una tarde, van a ver que hay un montón de productos que ahora tienen o sea, geométricamente hablando, un octógono negro pegado. Uno o más, indicando si ese producto tiene un exceso, supuestamente, ¿no? De alguno de estos componentes, ¿no? De grasa, mucho azúcar. Pero yo creo que por lo menos de lo que he estado viendo, yo creo que uno de los asuntos de los que coge este reglamento en todo caso es que los estándares son demasiado exigentes, ¿no? Entonces tú tienes productos, o sea, por ejemplo, una gaseosa que se vende como gaseosa baja en azúcar, o sea, ese es su eslogan, claro. Y ¡pum! Le han puesto el octógono diciendo que es alto en azúcar, ¿no? A ver, la discusión sobre dónde tú trazas el estándar era uno de los grandes debates que habían, ¿no? Si recogías la opinión de algunas de las filiales del OMS en algunas regiones, o la de Latinoamérica, que era claramente la más draconiana. Eso, ok, tú puedes pensar en que, bueno, se adecuarán las empresas, lo pudieron hacer en otros países, ni modo. El asunto es la manera en la que presentas la información y cómo tú educas a la gente para hacer una interpretación. He leído un montón de tweets donde la gente dice, oye, qué sencillo, ahora papá Estado me dice qué cosa es alto en grasa y yo ya no lo como. Y esa no era ni siquiera la idea de los octógonos planteada en la ley original. La ley original lo que buscaba era darte una herramienta para que tú moderes el consumo de productos que en exceso podrían traerte problemas de salud porque efectivamente tenía más de la cuenta de grasas, más de la cuenta de sodio o de azúcar o de grasas saturadas. Esa era la figura, pero lo que está haciendo en la práctica era lo que nosotros también advertimos, que era simplemente la gente no va a entender que ese está
ligado a 100 gramos o mililitros de producto, sino que cree que es lo que está contenido en el envase, y en base a eso están tomando la decisión de alejarse, ¿no? Y entonces eso al final, si tú lo que quieres es tener una decisión informada y darte un gustito, por ejemplo, o sea, tú antes del octógono, no sé, no te voy a hacer la pregunta a ti, ¿tú tenías la idea, digamos, se te había cruzado por la mente que una bolsa de papas era alta en grasas? O sea, de papitas De Lay's, papitas ¿dices? fritas, hojuelas. Bueno, obvio, pues no, porque estaba frita en aceite, ¿no? Y tú tenías, digamos, una vaga idea de que un chocolate, una barra de chocolate era alta en azúcar. Claro, pues porque el chocolate es bastante dulce, pues, ¿no? Claro, y entonces precisamente eso es a lo que vamos de nuevo, ¿no? O sea, esta herramienta debería cumplir una función adicional que no solamente es la de decirte, sino es, mira, por si acaso estos productos, si los consumes en demasía, o sea, si los integras a diario en tu dieta, te vas a ir al diablo. Pero para eso necesitamos una contraparte, que es la información adicional de, ya, pero ¿cuánta azúcar? Claro, Pues? o la campaña de educación, ¿no? Exacto, y eso es una función que corresponde al Estado y que el Estado no ha estado, o sea, ya de hecho ahorita debería, así como entra en vigencia los octógonos, tienen que entrar en vigencia la parte educativa, pero además tiene que empezar de una vez, el Congreso está parado y lo lamento muchísimo, pero lo lamento muchísimo por el Ejecutivo que también en su momento petardeó las modificaciones que permitían que, por ejemplo, hoy, si tú te vas a comer un pollo frito de una famosa cadena, de una No franquicia, digas. que no voy a decir cómo se llama, ¿no? o de alguna franquicia de hamburguesas, etcétera, no tengan octógonos. Y con tu falsa dicotomía de octógono malo, sin octógono bueno, vas a pensar que comerte 1 kilo de pollo a la brasa, como no tiene octógono, entonces es más saludable que un paquetito de 25 gramos de galletas. Ese nivel de distorsión informativa era lo que queríamos evitar. No se pudo, no importa. ¿Dónde está el trabajo del Estado? ¿Dónde está Cuando Chile implementó esta medida, Chile lanzó una campaña nacional de educación, aparte del tema del informe previo. Ahora aquí el Ministerio de Salud y el Ministerio de Educación están faltando esas dos cosas. El trabajo de análisis del Instituto de la Obesidad, creo que le han puesto en la ley, que debería ser el Instituto de Nutrición Infantil, pero digamos no estuvieron muy inspirados, y el trabajo de comunicación, de salir a la gente a explicarle, ¿no? Claro, y esa era la otra cosa, que muchos han citado el caso exitoso de Chile, porque le pusieron octógonos y efectivamente ha bajado el consumo de estos productos, pero no sé, o sea, los informes lo que mostraban era que efectivamente ha bajado, pero no porque la gente haya visto y dicho, ajá, voy a consumir menos porque quiero ser más esbelto, sino por la confusión, o sea, porque Sí. la presencia de estos octógonos en los supermercados ha generado confusión, porque de repente de un momento a otro había un montón de octógonos, la gente no entendía muy bien, había esta dicotomía que dice Carlos que se satanizó todo aquel producto que tenga esa figura geométrica negra ahí pegada. Entonces, efectivamente la gente ha dejado de consumir, pero no porque sepa, porque está tomando la decisión, sino porque se le ha espantado, o sea, se le ha arriado fuera de ciertas góndolas. Se le ha arriado fuera de lo procesado, cosa que no es malo per se, pero el asunto es cuando tú recurres el peruano a dónde recurre cuando no consume esta porción de 14% de envasados. Se va a la comida casera. Ahora, le puedo preguntar a alguien en el O a la Estado, calle también, ¿no? O a la calle, a los restaurantes, al agachadito, al menú, o a tu propia casa. Claro, porque por ejemplo, o sea, digamos, hay gente que consume maní, digamos, porque, no sé, pues porque le gusta, o porque dos unidades de maní ya te baja el hambre un montón, entonces Claro. por eso puedes aguantar más tiempo sin ir a almorzar, no sé. Entonces ahora resulta que el maní pues es maligno, ¿no? Porque Si tiene esa comes vaina, 100 gramos de maní, pero eso no es lo que dice no es lo que la gente interpreta, ¿no es cierto? exactamente. Entonces como, esto está maní, y salgo a la calle y en la calle me están vendiendo la bolsita envasada con mano sin lavar. Sin o sea, octógono. sin octógono, sin bolsita así largada, entonces te dicen, no, es que no tiene sal, no sé, te dice pues el ambulante. Entonces, ok, pasa, estás consumiendo algo peor de lo que habrías consumido, o sea, porque por lo menos el producto envasado, maní, tenía Hay un etiqueta, factor de inocuidad. con una dirección de alguien a quien le podías meter juicios si ese maní te terminaba intoxicando, ¿no? No, finalmente, y lo preparas con todo el amor de tu hogar, con insumos para la preparación de alimentos, como por ejemplo pues sillao, grasa de chancho. Digamos que vas a hacer una carapulcra que usa grasa de chancho, o vas a preparar algún plato oriental que tenga harto sillao. ¿Tú en qué momento le has explicado a la gente, en qué momento le has explicado a la mamá que está cocinando que ese plato puede ser, en la porción en la que le estás sirviendo, puede ser mucho más alto en grasas saturadas,
sodio y quizá azúcar, si es también tiene azúcar, no guantán, que cualquier cosa que encuentre en una góndola y que lo está preparando con ingredientes que no tienen octógonos, porque la ley manda, o sea, la ley los exime de tener. O sea, tú una botella de sillao, si te sumas 100 mililitros de sillao, te manda a la clínica, o sea, así, firmado. Medio vaso de sillao, chau. Porque la cantidad de sal que tiene una cucharadita de sillao es altísima. Entonces, ¿tú cómo le has enseñado eso a la persona para que no solamente modere su consumo de productos envasados con octógonos, sino cómo modera su consumo de productos no octogonados que pueden ser o sea, pueden afectar de igual manera a la salud? Eso era lo que planteábamos en un inicio y lo seguimos haciendo. Ya, ok, pasó la primera mitad, tenemos los octógonos, ahora, ¿qué más va a hacer el Estado? Porque esto solamente con este pedacito nos queda un 86% que todavía no está siendo atendido. No, y aparte es algo de lo que siempre coge el Estado, ¿no? Porque hay un montón de temas, por ejemplo, en economía está lo que siempre hablamos también, las FPs, la SBS tiene la obligación de enseñar que es una FP y no lo ha hecho nunca. De las campañas que ha hecho han sido pues muy deficientes o dejan mucho que desear en todo caso. Y bueno, y así hay un montón de otras campañas que no hace, pues, ¿no? Porque, o sea, es fácil empujar, ser punitivo, ¿no? O sea, esa es, digamos, la salida fácil acá en el Perú, ¿no? Que ya saco mi ley, prohíbo, persigo, salgo luego en el periódico, no sé, pues 3 veces al año, más o menos, porque los resultados desde el lado formal. Claro. Pero la gente no entiende y nadie se pregunta, oye, ¿y de dónde sale tanta informalidad? Es como, brother, los estás empujando. O sea, esta es una escena que grabé en un colegio, no me acuerdo dónde, que estábamos haciendo un viaje, y ya habían implementado un kiosco saludable en ese colegio, en provincia. Y este colegio ya vendía cosas, o sea, que estaban todas, digamos, que no eran presa de octógonos. Y en la puerta del colegio había una persona que vendía todo lo frito que se te pudiera ocurrir, que tenían camotitos fritos y esas cositas de masa frita, que eran bombas de grasa. Entonces, que además no estaban envasadas, que estaban mal manipuladas. Entonces, ¿en qué momento se hace ese esfuerzo transversal para también, para considerar ese tema alimenticio que es tan importante, que es la puerta del colegio, en toda la ecuación de cómo se va a solucionar el tema de salud? Estamos dejando demasiados flancos abiertos y pensando que porque la góndola de tu supermercado, porque además con el canal mercados, etcétera, es otro mundo, pero en lo más formal tenemos octógonos en unos cuantos productos envasados. ¿Cómo eso, sin todo la labor adicional, vamos a tener un cuidado de verdad para lo que se supone que dice la ley, que es el tema de la promoción que no se ha hecho de la alimentación saludable para niños, niñas y adolescentes? Aparte hay un efecto como que de portal, ¿no? Porque en temas de consumo, o sea, de microeconomía, de consumo, hay productos que son como que bloqueo algo más. Por ejemplo, como el Spice, que es bloqueo. No, pero por ejemplo, en la cultura occidental, tú fumas cigarrillo, no pasa nada, o sea, nadie te dice nada, pero si fumas, digamos, si prendes una vaina de marihuana, en una fiesta de sitio la gente te mira mal. Entonces, la marihuana cuyo consumo no condonamos, pero digamos, reconocemos que existe. Claro, pero existe. O sea, vas a una fiesta, te prendes una vaina de marihuana y la gente te va a ver mal, digamos, ¿no? No, claro. Yo no consumo, claro. Pero en fin, entonces la marihuana se convierte en el portal a otras drogas, porque una vez que tú empiezas a consumir marihuana y ya te identifican como marihuanero, ya te puedes meter cualquier otra droga. O sea, tú psicológicamente piensas, entonces estoy fumando, no me está haciendo mucho daño, entonces ahora me meto crack, digamos, ¿no? Entonces es mucho más probable que tú empieces a consumir drogas más graves, porque empezaste a consumir esto que no es tan dañino, o sea, sí hace daño, pero no es tan dañino. Y eso para otras culturas es con otras drogas, ¿no? O sea, en culturas orientales, por ejemplo, el opio, o sea, no está tan mal visto, pero sí el cigarrillo, o sea, el tabaco, ¿no? Entonces el cigarrillo pasa a tener esa función, ¿no? Yeah. Entonces lo que tenemos ahora con los octógonos es que tienes una lista de objetos que yo ya consumía, o sea, productos que yo ya consumía, que ahora resulta que están mal, pero que están en la misma categoría que una barra de plutonio, pues, ¿no? Entonces,
Entonces ahora digo, como lo que estaba mostrando ahora en redes sociales, no sé si viste estas fotos que decían, ahora resulta que en la góndola de dulces, o sea, donde están los chocolates, todo tiene octógono, o sea, todo tiene, entonces había el video de esta señora que está, o sea, pegando, porque la ley es retroactiva aparte, ¿no? O sea, claro, para envases que ya están estoqueados, igual tienen que llevar entonces lo que han hecho algunos productores, han sacado estos stickers o sea, en forma de octógono, y han contratado personas pues, que están pegando, y entonces el video que pasaba... La explicación que dio Berenice Lu, que justo no sé si llegaron a ver quienes han seguido este tema precisamente en Twitter, sí hay mercaderistas que están permanentemente y que, o sea, así como ponen los stickers de oferta, ponen esos también. Igual genera un sobrecargo laboral, evidentemente, ¿no? Claro. Pero sí es entendible, no es que los han contratado para que vayan a poner... No, o sea, las críticas no van por el lado de, ay, pobrecita la señora que está pegando sus stickers, no, ay, pobrecita, no, sino que no, el hecho que para cumplir están teniendo que pegar esto a absolutamente todos los productos que tenían ahí, ¿no? Entonces tú ahora pasas por ahí caminando, o un chico, digamos, de no sé, 12, 15 años, pasa por ahí caminando y ve que todo tiene octógono, y que aparte que ha estado consumiendo esos productos por toda su vida, y va a unir los puntos y va a decir, entonces cualquier otro producto con octógono pasa piola. Ese era entonces, otro riesgo. Me voy a la góndola del costado donde están las grasas saturadas y consumo tranquilamente, porque yo ya pasé por el portal, man. Entonces, yo creo que hay un efecto ahí también que va a ser bastante grave a largo plazo, ¿no? O sea, porque se va a naturalizar el estímulo, que era otra cosa que habíamos dicho, ¿no? Finalmente uno va a estar tan expuesto a cosas que ya asumía como de consumo regular, que en el momento en el que las vea con octógonos, luego las va a igualar a otras que de repente tenían mucha más azúcar, mucha más... Como no hay ningún elemento adicional que te diga cuánta azúcar es ese octógono, estás igualando algo que se pasa por un poquito de la norma, algo que se pasa por un montón. Y no tienes cómo saberlo, y la ley no obliga a las empresas a decírtelo. Entonces, cuando dijimos que la ley estaba incompleta, no era el asunto de deshacernos de los octógonos, sino tener un sistema de etiquetado que tenga etiquetado frontal más eficiente, pero que además mande a tener un etiquetado trasero completo para que la gente, ante dos alarmas iguales, tenga la capacidad de poder definir cuál es el que le conviene. El día de hoy, con cómo está hecha la ley, eso simplemente no se puede. Ok, entonces ese es el problema de los octógonos. Ahora seguramente, bueno, eso va a continuar todavía un tiempo, porque hay un montón de cosas que hay que solucionar. Ahora vamos a pasar al siguiente tema, que tiene que ver con esta declaración del señor ministro de que volver a una época en la cual el Estado era empresario y se metía directamente a los mercados o a la economía. Ok, entonces vamos a un corte y regresamos con eso. Basta de abusos y maltratos. Tenemos que conocer nuestros derechos y las leyes que nos protegen. Soy Jaime Delgado y nos vemos aquí en Defensa del Consumidor. Mañana a las 10 nos visita el gran Coqui Salgado y la hora del lonchecito se traslada aquí, al set de Café para Dos. El entretenimiento en la palma de tu mano. No te pierdas Café para Dos, de lunes a viernes a las 10 de la mañana, por UCI Noticias. Cada lugar mágico de nuestro país. Todos los sábados a las 11 de la mañana, no te pierdas De Viaje. A tiempo de reducir la desigualdad. A tiempo para poner fin a la pobreza. A tiempo para construir comunidades sostenibles. Porque estamos a tiempo de ser una sociedad responsable.
A tiempo, con Julia Romero. Sábados y domingos de 2 a 3 de la tarde por UCI Noticias. Bueno, entonces la semana pasada un ministro anunció que no encontraba nada de malo en que el Estado tuviera su propia línea aérea, ¿no? Porque total el Estado podía volver a ser empresario, no había ningún problema, ¿no? Y de inmediato en redes sociales mucha gente saltó a hacerle recordar que sí hay un montón de problemas, ¿no? Y hay varios problemas a distintos niveles, y ¿no? que vivimos ahora, ¿no? Pasado y futuro. Claro, o sea, primero nadie que tenga más de 40 años va a tener problemas en recordar el terrible desastre que era Aeroperú, que justamente era aerolínea de bandera, o sea, aerolínea pública, que era pues desastrosa. No sé, tú no llegaste a vivir esa época, ¿no? No, a mí me salvo yo, en ese momento era un feto ingeniero. Ah, bueno, Aeroperú era un desastre. Yo me he quedado varado, o sea, yo era menor de edad y mi padre vivía en provincia, entonces yo iba a visitarlo cada cierto tiempo y con bastante regularidad sucedía que ellos cancelaban vuelos. O sea, oficialmente no los cancelaban porque cancelarlo implicaba que te volvían la plata. Claro. Pero lo posponían indefinidamente. Claro, entonces decían, no, vamos a posponerlo, pero no te decían hasta cuándo, entonces tenías que pararte a vivir en el aeropuerto, ¿no? Esperando que anuncien, porque tranquilamente podían anunciar como que ya en 10 minutos sale, vayan pasando. Entonces, ya era como terminal de Fiori, así. Claro. Entonces la gente pues se echaba a unos lados y pasaba bastante seguido que cuando ya lo cancelaban, porque ya la cuestión era pues demasiado escandalosa, o sea, ¿cómo se llama? La gente aplaudía. O sea, yo tengo memoria de infancia del aeropuerto y cuando salía pues la persona del Perú a decir ya, ok, vamos a cancelar el vuelo y la gente aplaudía como loco, porque era como que la victoria de ¿cómo se llama? De la realidad sobre esta visión extraña que ellos tenían de que o sea, como que no generabas ningún costo siendo ineficiente, ¿no? Claro, era como tu análisis costo-beneficio de los proyectos de ley, ¿no? Que no irrogará ningún problema al Lo cual es lógico, o sea, a cierto nivel es lógico, en economía eso se enseña recién al comienzo. ¿Cuál es tu incentivo para hacer las cosas bien, ¿no? Si trabajas en una empresa privada, tu incentivo es que estás compitiendo, entonces tienes que equiparar a la competencia en costos o en, ¿cómo se llama?, en eficiencia para poder estar ahí a la par, digamos, y mantenerte, ¿no? Y sobrevivir. Pero si eres funcionario público, o sea, si eres un gerente dentro de una empresa pública, no tienes ese incentivo porque estás nombrado a nombre de la nación, ¿no? Y despedirte es básicamente imposible. Claro, no te pueden sacar de ahí, es como que te hubieran pegado con tris. Claro, pues porque, o sea, tú puedes, no sé, pues, o sea, hay casos de abuso sexual, todo, y aún así no salen, despedir. claro. No lo puedes despedir, o sea, físicamente, o sea, hay casos legalmente no se puede. éticos gravísimos, chocados contra la sociedad y siguen estando en sus puestos directivos. Claro, entonces en ese contexto en el cual y hay puestos que se heredan, además. Ah, claro. ¿No? Que ese ya es, en verdad, no les estoy bromeando. En el Estado hay puestos heredables. O sea, CEAPAL creo que es los que tienen ese caso, ¿no es cierto? Lo que yo he visto son docentes públicos que no heredan el puesto, sino heredan el sueldo. O sea, se murió el profesor y le siguen pagando a la viuda o a los hijos el sueldo como si el profesor siguiera trabajando, ¿no? Lo cual pues, es una cuestión pues totalmente mundo bizarro. ¿no? Claro, ese es otro universo. Pero entonces, en un universo así, en el cual yo no tengo que esforzarme para seguir ganando mi sueldo, ¿cuál es el incentivo a hacer las cosas bien? De hecho, CEDAPAL, que es una empresa pública, es un buen ejemplo del terrible atraso que sucede cuando no tienes el incentivo a estar a la par en una competencia, ¿no? Telefónica, por ejemplo, que es una empresa privada, apenas, o sea, la Telefónica de España que llegó y tomó el control del CPT y Entel, creando dos empresas públicas desastrosas que tenían pues tecnología de posguerra, y parte del contrato que ellos firmaron era que iban a actualizar esta armatroste a una empresa pues moderna. Lo cual terminaron haciendo, porque la Telefónica del Perú puede ser muchas cosas, pero por lo menos tiene tecnología de punta. Claro, que funciona el 100% del tiempo, claro, es harina de otro costal. O que vayan a tu casa pero a burlarse de ti. ¿Tiene algún recuerdo de lo que significaba pedir un teléfono a la CPT? Ya de por sí... O sea, claro, se acordarán, pues. yo he visto informes, o sea, papers, en los cuales muestran fotos de anuncios de ventas de casas,
y te podían poner, bueno, esta casa está en tal lugar, y si tiene piscina, bueno, vale pues, no sé, $5.000 más, y si tiene línea telefónica ya asignada, vale $10.000 más, porque si tú compras una casa de cero y pedías línea telefónica, se pueden demorar entre 2 y 5 años en dártela, ¿no? Lo que es una locura. Lo cual, aparte, es totalmente ineficiente, porque una vez que ya tienes, o sea, en economía hay una cuestión llamada economía de escala, que es que una vez que ya tienes toda la operación instalada, hay algunas ocasiones o situaciones o estructuras de costos en las cuales añadir nuevos usuarios cuesta tan poco en comparación a la instalación que hiciste, que no tiene sentido quedarte ahí parado, sino que tienes que crecer lo más rápido posible. Claro. Entonces Telefónica, o sea, CPT y Entel tenían una estructura, parecía habían hecho una instalación bastante cara, ineficiente pero cara, ¿no? Con un montón de postes en todo el país, con un montón de cables que van de un lado para otro. Y no hacerla crecer lo más posible es totalmente irracional, ¿no es cierto? Pero no, una vez más regresamos a la falta de incentivos. Pues. Claro, ¿para qué lo hago? Si igual me van a pagar, ¿no? O sea, si igual van a pagar mi sueldo. Entonces, una vez que entra Telefónica del Perú con una lógica de empresa privada, hacen crecer la red lo más que pueden y hacen crecer también el número de usuarios en una manera estrepitosa. O sea, si uno ve los gráficos de cómo crecieron los usuarios de líneas fijas y después de celulares y después de televisión por cable, es una curva pues recontra pronunciada, ¿no? Claro, es que pasamos de 0 a algo y eso es un montón. Claro, pero es que, la empresa tiene un incentivo a crecer lo más posible, claro, porque, como te decía, el costo... Maximiza la ganancia con la misma inversión casi, ¿no? Claro, o sea, ya tienes todo instalado y el costo de incluir un poco más de usuarios cada vez más es bastante bajo, ¿no? Entonces existe un incentivo a crecer lo más posible, ¿no? Lo mismo pasa con Ceapal. Ceapal ya tiene toda la red instalada y aún así, o sea, bueno, tiene que hacerla crecer más. Definitivamente hay un montón de... Se supone que había un plan para llegar al 2021 con la cobertura casi total de Lima, que no se y la han ido retrasando permanentemente, ¿no? Claro, entonces una empresa privada tendría un incentivo a acelerar eso porque así accede a más usuarios que pagan tarifa, ¿cómo se llama? Y así la empresa gana más, tiene un mayor margen de ganancia. Pero si es empresa pública, como efectivamente, qué casualidad, esto es justo lo que está pasando, se va a quedar ahí varada, ¿no? Entonces, por eso, o sea, la experiencia de todos los que hemos pasado por eso en los 80s, debería ser suficiente, o sea, la experiencia traumática de eso ya debería ser suficiente como para frenar. Además, el tema de agrupamiento, ¿no? Como eran cargos públicos, había la capacidad de poder insertar a la gente de tu confianza, por decirlo así. Hay unas, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo se llama la empresa de puertos? ¿Enapu? Ya, Enapu. Hay unas historias de horror de Enapu, sí, o sea, claro, de gente yendo a marcar tarjeta en pijama, porque vivían relativamente cerca, iban a marcar tarjeta en pijama, regresaban a su casa a dormir y regresaban a la 1 a almorzar con sus amigos, o sea, ni siquiera por un tema laboral o de responsabilidad, sino porque ahí estaban sus patas, almorzaban con sus patas y ya a la tarde trabajaban 3-4 horas. Ahora, permíteme, o sea, tiene toda la lógica desde la perspectiva netamente económica, pero cada uno de estos temas que he sucedido de ejemplo, entonces lo voy a ir soltando esos detallitos particulares que son los que la gente suele levantar en la argumentación. En el caso de Ceapal, se habla del asunto de ser digamos, elemento básico, entonces que debería tener una protección especial más allá de la lógica económica, que tiene que ver con la preservación de un bien que es indispensable para la vida, ¿no? Que es además un bien estratégico. En el caso de las aerolíneas, tiene un valor que es identificado en otras aerolíneas relativamente funcionales de otros países, que no lo son tanto, esa es la verdad de la torta, pero no se dice, oye, pero hay un país allá que tiene aerolíneas argentinas, nadie sabe que las aerolíneas argentinas vuelan casi a pedal, pero ahí tienen el ejemplo, ¿no? O sea, que las líneas de bandera, dentro de la narrativa de la construcción de una marca país, tienen un valor en sí mismo y es un valor, o sea, hay una inversión de por medio ahí, ¿no? O sea, que no funcione tan bien, pero que haya una colita con la bandera peruana que aterrice en todos los lugares del mundo, así como hoy nosotros muy picones vemos que LAN con su bandera chilena, con su estrellita, no la TAM ahora, aterriza en nuestros aeropuertos. Esas son las particularidades de estos dos temas, por ejemplo, ¿no? Claro, o sea, hay un componente ahí de, ¿cómo se dice? Nacionalismo, claro, irracional, ¿no? Que tenemos que sopesar, ¿no? Porque, o sea, la aerolínea, esta cuestión, o sea, realmente necesitamos una aerolínea, o sea, el Perú necesita una aerolínea más, o sea, ahorita ya o sea, cualquiera que lea gestión va a ver que hay una inversión bastante, Están entrando 2 low cost nuevas, hay una de Mid Coast. La TAM tiene totalmente reestructurado y Avianca también sus planes de precios. Aparte, tenemos el hecho de que, o sea, está habiendo inversión en este mercado, o sea, no hace falta
no hace falta que el Está Estado entre. dinamizado. O sea, hay algunos otros mercados en los cuales el sector privado no está entrando, ¿no? Entonces, la Constitución, el capítulo económico de la Constitución de Perú, digamos, sobre la cual se basan las reformas económicas que vienen en los 90, incluye la posibilidad, digamos, a la opción o la alternativa, el escenario específico, en el cual hay un mercado en el cual, algún producto en especial que haga falta y que el sector privado no lo está brindando por alguna razón, quizás por tema de costos, ¿no? Que es lo que pasa, por ejemplo, con la policía, ¿no? La policía, no sé si has visto Robocop, digamos, la película Robocop empieza porque quieren privatizar la policía. De la policía, ¿no? claro. Entonces no es rentable que la policía sea privada, o sea, que tú pagues por cada crimen que evitas, ¿no? Porque los costos, o sea, no se justifican los costos y los incentivos para la policía sería solamente acudir cierto tipo de Pero a mí en crimen. Omnicorp me dijeron que sí era totalmente viable. Sí, claro, y después te enchufaron un cable al cuello, seguramente. Sí, Claro. no pensé que se notaba. Entonces hay algunos productos, algunos servicios, algunos bienes que tienen sentido de que el Estado los brinde por un tema de costos o, digamos, por un tema estratégico, como sea. Pero la lógica que está introducida en la Constitución es que, que el Estado no debe bajo ninguna circunstancia entrar a un mercado en el cual, ¿cómo se llama? Algún privado ya le esté brindando, ¿no? Claro. Entonces, eso ya está, con la aerolínea, eso no se cumple, porque ya tenemos un montón de aerolíneas y aparte, yo sé que a mucha gente le va a doler eso, pero cuando LAN entró al Perú, formalizó el mercado, o sea, el mercado era terrible, o sea, el mercado de aerolíneas en el Perú era un desastre, era un montón de postergaciones, cancelaciones. Claro, LAN sigue teniendo un montón de problemas, ¿no? O sea, no es la empresa ideal, pero entró con Claro, tiene un montón de problemas, pero el estado del mercado en general era otra cosa. Claro, era terrible. Entonces ellos vinieron con una lógica de, bueno, a ver, vamos a hacer las cosas bien, en fin, dentro de los parámetros de lo que les permitían, digamos, la realidad económica peruana, ¿no? Entonces, digamos, recapitulando, ¿vale la pena, o sea, tener una aerolínea de bandera? O sea, no, pues no sale porque eso te genera una serie de cosas. Para empezar, que tú entras con una aerolínea de bandera a competir en desigualdad de condiciones con empresas que ya están haciendo la cosa relativamente bien, ¿no? Entonces, cuando una empresa estatal entra a competir en un mercado, está entrando primero con recursos ilimitados, ¿no? Porque es lo que pasa con Petroperú, ¿no? O sea, Petroperú supuestamente es una empresa privada, perdón, una empresa privada de propiedad del Estado. Sí. Es un desastre, o sea, es una olla de corrupción, el dinero desaparece, revientan los tubos constantemente y aparte no hace plata, o sea, es una empresa que constantemente está pérdida, ¿no? Pero no importa porque los peruanos lo estamos manteniendo, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con esta clase de cosas, es mucho más complicado que simplemente quiero mi empresa privada. Suenan lindas, pero en el fondo ya sabemos cómo terminan. Hay un montón de problemas ahí asociados. Y bueno, entonces ese ha sido... ¿El tema 2? Claro, el tema 2. Ahora vamos a pasar al tercer tema, ahorita a continuación. Vamos. Ok, entonces siempre ha habido a lo largo de la historia de la humanidad familias que prefieren brindarle más atención a la idea de tener una mascota en la casa que tener hijos, no sé, en fin, es una posibilidad, ¿no es cierto? Hay un montón de, digamos, pan para rebanar de ese tema, ¿no? ¿Por qué la gente lo hace? Hay gente que dice, no es responsable traer a un niño al mundo. Así tal, ahorita que estamos al borde del apocalipsis, no vale la pena. No, hay gente que dice que por el tema de recursos que van a tener cuando empiecen las guerras del agua, van a luego ellos que convertirse en los John Connors de su generación. Y entonces hay una serie de cosas que hacen que la gente se plantee el tema de que nosotros como especie debamos perennizarnos, ¿no? En muchos casos. O por otro lado hay gente que dice, bueno, es más barato tener un gato, ¿no? O sea, hay de todo, hay de todos los estilos. Pero aún así, o sea, yo he visto esto, por ejemplo, en Alemania, la proporción de familias que no tienen hijos es bastante grande, ¿no? Y eso está afectando su estructura social, digamos, ¿no? Claro. Que ahorita lo que está pasando en China, cuando han comenzado a ver que las políticas también de natalidad se tenían que revertir, porque se estaban gastando la pirámide demográfica. Claro, ahí el problema era otro, digamos, ¿no? Porque, en fin, ya. El caso es que en Alemania gastan un montón de plata en sus perros. Yo tengo amigos o conocidos que gastan un montón de plata en mantener un perro y es casi como gastar plata en un... O sea, va a sonar sorprendente, pero gastan tanto como en un hijo, porque hay un montón de productos, lo dejas cuidando con una persona que te cuesta... O sea, el que lo saca a pasear es alguien que te cobra un montón de plata. Los entrenamientos, la comida especial, exacto. la casa, la ropita, la correa, la otra correa.
Entonces todo sumado... hotel digamos, para perros. Claro. O sea, por un lado está eso que tú dices, que hay gente que simplemente no quiere perpetuar la especie, no sé, o no está programada para eso. Y por otro lado hay gente que valora el hecho de que el perro sea tan dependiente de ti, ¿no? O por lo menos... Que es un tema un poco más creepy, ¿no? Es como... Sí, o sea, amigos que yo tengo acá en Lima, por ejemplo, o sea, a lo que llegamos conversando con esa misma persona es eso, ¿no? Que no, lo que pasa es que a mí me gusta llegar, abrir la puerta y tener ahí una criatura que me está esperando. Y como tu niño no va a saltar a moverte la cola, entonces prefieren un perro. Claro, y aparte, algo que se olvida la gente es que ese niño que tú podrías tener ha venido al mundo a reemplazarte, o sea, es Claro. ¿no? O sea, qué visión a reemplazarte, tan horrible. o sea, desplazarte del mundo. Él es tu aprendiz Sith, pues, ¿no? En algún momento él te reemplazará y él tomará el control de tu familia. Claro, entonces para gente que está un poco insegura de su aporte a la sociedad, su valor, claro. Bueno, tener un perrito es más tranquilo. No compite, no te va a atacar el cuello. ¿No? Claro, lo que no sabes es que cuando se enferma y está muriendo, igual no te va a distinguir de un pedazo de comida, ¿no? Porque enterrar a tu perro es una de las cosas más dramáticas y tristes. ¿Has enterrado tú alguna vez a tu perro? O sea, físicamente no, pero yo sí Yo sí una vez enterré... O sea, yo acompañé al perro, o sea, yo no lo enterré, pero llevé el perro a la veterinaria para que le dé la inyección. Y nunca me voy a olvidar la carita del perrito volteándose y mirando, o sea, que ya estaba en la mesita, mirándome mientras yo me estaba retrocediendo, porque iban a cerrar la puerta. Diciendo te veo del otro lado. Mirándome como ¿por qué? O sea, horrible, es horrible. Yo nunca me voy a olvidar eso. Confesiones. Sí. Bueno, yo encontré a mi perrita muerta con los ojos abiertos mirando la puerta esperando a que llegue, lo cual también recontra dramático. Y luego amortajarla además ya muy golpeado por la vida. ¿Y qué había sido a ver que no te permitió llegar a tiempo? Me avisaron que estaba enferma, entonces yo vine de una reunión, o sea, literalmente me paré y me fui de una reunión para encontrar... ¿Una reunión social? O sea, estás tomando con... No, estaba en un conference importante y todo, ¿no? Y me paré y me fui. Y llegué a la casa y me encontré con la escena pues sobrecogedora. Hubo que amortajarla y como parte del rito, del duelo, lo que hice fue yo mismo hice el hueco, los 6 feet under. Pero tú vives en un departamento. Sí, pero lo que pasa es que ella había socializado... O sea, pobrecito tu vecino de abajo. No, pues, cayó en el sexto. De repente cayó un muerto. No. Ella la enterramos al costado de un perrito con el que tuvo lo más cercano a una relación romántica, que vivía en una casa donde sí había un jardín muy grande. Entonces la enterramos al lado, porque él había muerto antes, ¿no? O sea, finalmente, más allá de que sea hijo o no, en mi caso yo, por ejemplo, ahora tengo 3 perros y un gato, ¿ya? 3 perros. Y lo que se gasta en comida es una barbaridad. En veterinario, en baños, en shampoo. ¿Y hay octógonos? Pero tú lo haces... ¿Hay octógonos en la comida para perros? No hay octógonos en la comida para perros. Una cosa que, haciendo un paréntesis, hay un trend medio raro en Instagram de comida vegana para perros. No hagan caso. Nosotros podemos hacer eso para nosotros mismos porque somos animales omnívoros y nos podemos adecuar a dietas vegetarianas. Pero los perros son carnívoros. Entonces un perro que no come carne no tiene la capacidad de, por más que las plantas tengan proteínas, el cuerpo del perro no está preparado para poder separar y consumir esas proteínas. Entonces, esencialmente lo estás matando. Ya ten cuidado, cierro paréntesis. El tema es que, o sea, por más que yo no haya pensado, o sea, hoy por hoy, que no tengo hijos, mi jauría son mis mijitos, pues, ¿no? Y sí, pues o sea, necesitas un presupuesto bastante, para mantener a 4 necesitas un presupuesto recontra fuerte, ¿no? Sobre todo porque los 3 perros son alérgicos. Entonces comen una comida especial balanceada. Porque a veces uno proyecta las cosas a sus animales, ¿no? O sea, como... No sé qué estás tratando de decirme. Claro, en el caso de tú que eres alérgico a todo... Yo soy alérgico a todo. Sí, porque no puedes usar el audífono, no puedes... los lentes... El audífono se cae solito, no es mi culpa. Pero es tu cuerpo que lo está rechazando. Tú porque tienes el de Legend Smith, yo no tengo... Pero tú no puedes... no lo puedes usar porque eres alérgico. Es muy grande. Pero ¿no eres alérgico a ese plástico? O sea, yo quiero uno así, pero en mi talla. Pero ¿no estás proyectando tus alergias a los animalitos? Porque No, ¿cómo sabes que el perrito es alérgico a algo? Porque le sale sarpullido, pues. Y vomita. Y son cosas que en verdad no deberíamos estar diciendo así con tanta soltura. Pero digamos, tiene reacciones adversas. Es un horario ya para normal. adulto, ¿no? Pero si o sea, 4 perros y un gato, dices, ¿no? 3 perros y un gato. 3 perros y un gato. O sea, 4 criaturas en tu casa. Sí. Y los 4 están reaccionando. O sea, es estéticamente la gata imposible. no es alérgica. Es estéticamente imposible que haya 3 alérgicos a lo mismo en una casa. Mi perro era alérgico, vino de fábrica alérgico, nos avisaron. Y cuando adoptamos a las 2 viejitas, que ya las adoptamos viejitas, venían
con la advertencia de ser alérgicos y además con una comida prescrita. O sea, decía, y esa comida prescrita es la que le estamos dando ahora a los 3, porque no voy a comprar 2 comidas medicadas diferentes, pues, ¿no? Y les va súper bien y todo es feliz, pero es una inversión, o sea, uno cree que es poca cosa. ¿Por qué adoptaste perritos ya viejitos? Porque hubo un tema familiar y quedaron las 2 perritas de una persona muy cercana a la familia sin casa, y era o las adoptaba yo o las dormían. Y todavía tenían años por vivir, así que los viven a mi lado y me atormentan todo el día, pero yo soy feliz igual. No, y también pasa que hay gente que quiere como que los beneficios de tener un perro, pero no los costos, o sea, no desean ser los que lo saquen a pasear, entonces o sea, ¿quién tiene el perro? O lo tienen encerrado en el techo, ¿no? Que es la típica, o no sé, contratan a alguien para que los saque a pasear, o simplemente nunca los sacan a pasear, los tienes ahí, digamos, alocados dentro de tu apartamento, nunca los sueltas. Pero ese sí, o sea, ese debería configurar maltrato animal. Hay una corriente que además se advierten en los sitios donde dan en adopción a los perritos, te dicen, no vayas a ser tan irresponsable de adoptarlo para regalarlo por Navidad, porque los perritos no son cachorritos eternamente. Entonces, cuando tú tienes que pasar a la parte educativa del animal para que no se convierta en el demonio de Tasmania en tu casa, en esa parte es donde la gente los abandona. Yo vivo en la zona en la que vivo, que es en la residencia de San Felipe. No debería haber dicho dónde vivo, pero no importa. Ahí se ha puesto de moda abandonar perros, los dejan amarrados en los árboles. Y entonces tú a la 1, 2 de la mañana, yo saco a mis perros a veces a pasear bien tarde, porque regreso tarde a trabajar, y me encuentro con que hay un nuevo perro amarrado. Y siempre son perros que bordean el año y medio. O sea, entre 1 año y 1 año y medio. Y los tienen ahí amarrados y luego la residencial al final los adopta, o alguien que vive en alguno de los depas los adoptan. Y hay, de hecho, hay un tuitero bastante conocido que adoptó un perro de la residencial precisamente así, ¿no? Pero, ¿y qué, o sea, qué haces? ¿Llamas a la Asociación Protectora Animal? Es que no hay un sistema integrado con visión desde el Estado que cumpla esa necesidad, ¿no? Que es además porque es un tema de salubridad. O sea, tener muchos animales sueltos traen problemas relacionados con esos animales. Si no, puedes ir al Parque Kennedy y tomar una bocanada de aire puro, porque te das cuenta al toque cuáles son esos problemas, ¿no? Claro, porque ¿cómo se llama? O sea, hay un problema también con el tema, o sea, con esos animales sueltos que tú dices, ¿no? O sea, a mí, por ejemplo, una vez pasó que estaba en la noche regresando a mi casa antes de casarme, y pasé por la puerta de un banco, y el banco entre la vitrina y la reja de la calle, hay como que un jardincito, y ahí se habían quedado atrapados unos gatos, ¿no? Y maullaban desesperados por salir, porque se morían, no sé, o sea, estaban encerrados. Estaban encerrados, estaban desesperados por salir, y yo llamé por teléfono a la asociación de amigos de animales. Claro, que es una asociación independiente, o sea. Claro, es privada, ¿no? Y le decía, ¿y qué hago? O sea, no lo puedo sacar, o sea, porque la regia, o sea, yo no tenía forma física de sacarlo. Entonces, y los patas me decían, tampoco te puedo ayudar, o sea, y yo le digo, pero ya, yo no sé la legalidad del asunto, o sea, ¿quién es el encargado? O sea, llamo a la policía para que haga algo respecto, o sea. Se van a reír, pues. Claro, o sea, no sé, o Superman que viene y lo rescata como... O yo puedo romper con una bujía el vidrio para ver si lo saco, ¿no? ¿Estoy incumpliendo alguna ley por casualidad? Claro, no se sabe, ¿no? De hecho, tengo una amiga que tiene un albergue en Pachacamac. Bueno, en Pachacamac, antes lo tenía en Pachacamac, ahora está en Lurín, donde ella tiene un campo donde suelta a los perros, ¿no? Entonces tú le pagas a ella una cantidad de plata y ella se los lleva, ¿no? Ah, ese sitio sí existe. Sí, no sí, claro. Sí, no es que, mamá, ¿y mi perro? Lo mandamos a la hacienda. No, y está bien tecnificado porque los tiene divididos por tamaños y todo. Entonces lo recoge en tu casa en su propia camioneta, ¿no? Pachacanino se llama, se lo pueden buscar en Facebook. Ella misma lo recoge y se los lleva a este lugar donde pasa un tiempo, pasa el número de días por los que tú pagaste. Manja. Corren, se desestresan, juegan con otros perritos, regresan a tu casa tranquilos y cansados, ¿no? Qué buen dato. A ser mucho más perro, ¿no? Y los tiene separados por tamaños, aparte ella es veterinaria, entonces si tiene un problema los puede tratar, ¿no? Pero a lo que iba la anécdota es que ella me contaba que hay gente que te deja su perro y nunca lo recogen.
¿no? Porque es gente que ya se cansó de perros y dice, ven a recogerlo todo, y después cuando le ves, ya, ¿cuándo te lo llevo? Y no responde el teléfono. Claro, lo sentimos. Claro. Qué horrible. Y es un problema porque ella al comienzo los adoptaba, porque decía, ay, pobrecito el perrito, pero no debe tener 1 millón. Con el pasar de los años se ha saturado el perrito, entonces ahora tiene la política de, de reubicarlos, hacer algo, ¿no? Sí, o sea, si vas a tener un animal, ser responsable. Ahora que hablábamos de la mascota como hijo, si vas a tener una mascota como hijo, trátalo de verdad como si fuera un hijo, pues no seas un miserable, pues no lo boten, no seas animal, esa es la expresión. No seas animal. Claro. Ya, ok, eso ha sido, digamos, hasta ahí vamos a llegar, vamos a pasar un corte y ya regresamos con el último segmento del programa. El entretenimiento en la palma de tu mano. No te pierdas Café para Dos, de lunes a viernes a las 10 de la mañana, por UCI Noticias. Juntos te enseñaremos cada lugar mágico de nuestro país. Todos los sábados a las 11 de la mañana, no te pierdas de viaje. A tiempo de reducir la desigualdad. A tiempo para poner fin a la pobreza. Bienvenidos de vuelta, acá estamos con nuestra amiga Carla Vélez Moro. Para los que no se acuerdan, Nación Combi inicialmente era un podcast, o sea, era solamente un podcast, ¿no? Claro. Así empezamos. Ahora somos un podcast y más. Y más, ahora somos también un programa en este canal digital UCI Noticias. Y nosotros empezamos con un podcast y estuvimos, dentro de toda la cultura del podcast en Lima. Y inicialmente eran pocos, porque nosotros tenemos ya 3 años, al comienzo éramos pocos podcasts serios, ¿no? O sea, había muchos de cultura popular, o que eran, digamos, gente que decía, voy a poner un podcast y hablaba una vez en un micrófono y ahí moría. Claro, y ahí conocimos a Carla, que bienvenida. Gracias muy bien por la invitación. Claro. No, por favor, gracias a ti por venir. Que tú también has estado haciendo una labor importante en la promoción, en la divulgación de esta herramienta que es el podcast, ¿no es cierto? Sí, pues ahí estamos, ¿no? Empezamos, como dice bien Hans y Carlos, éramos muy pocos, ¿no? Creo que ahora somos un poco más de 60, me parece, pero bueno, tú sabes que a veces van saliendo más gente, digamos, otra vez creando podcast, ¿no? Pero ya se escucha más la palabra. Antes tú decías, estoy haciendo un podcast y la gente se quedaba como que, ¿qué es, no? En cambio ahora ya, ¿no? Incluso he visto que ya hay universidades, institutos que ya están considerándolos dentro de la malla curricular también. Ahora, dicen que cuando uno pone un podcast es porque... ¿Qué es un podcast? Ay, no seas pizarra. No, pero un podcast para quienes no saben, un podcast es un archivo de audio, como un programa pregrabado, que tú puedes consumir en el momento en el que consideras conveniente. Es un programa de radio, pero en internet, y lo escuchas Exacto. cuando quieras, eso es. Que tiene las particularidades del internet, que puedes escucharlo cuando tú quieres y no cuando lo están emitiendo, que es más o menos la diferencia entre cable y Netflix, claro, ¿no? Ahora, lo que decía era, normalmente cuando la gente dice que va a tener un podcast es porque tiene algo que decir. Tu podcast, ¿cuál es ese núcleo que has encontrado? ¿Qué es lo que quieres compartir? O sea, ¿en qué consiste? Lo que nosotros estamos haciendo en Convoca Radio, que es parte del proyecto de Convoca, que es una página web, es un portal web de periodismo, de investigación, sí, exactamente digital, es producir podcasts en relación a temas o sobre temas que tienen que ver con el medio ambiente, violencia, o mejor dicho, temas de género, temas de corrupción. Digamos, son temas que usualmente no ves en la oferta que hay tradicional, ¿no? de temas, ¿no? Que son tocados. La radio, por ejemplo, actualmente lo que hace es tocar los temas muy inmediatos, ¿no? Son muy de entrevista, muy de corto plazo, ¿no? Entonces nosotros lo que hacemos es producir
digamos, reportajes, perfiles, crónicas, informes en podcast. Hemos encontrado en este formato esa posibilidad de hacer periodismo de investigación, periodismo más profundo también dentro de, utilizando esta herramienta, ¿no? Que nos es tan útil. Ahora, ustedes tienen la particularidad de que, nosotros por ejemplo emitíamos una vez por semana, así religiosamente, pero ustedes salían, o sea, ustedes emiten un capítulo cuando ya tienen el material listo, ¿no es cierto? Sí, hemos querido, recontra variable, ¿no? que hemos querido tratar de hacerlo, como se dice, una vez por semana, pero sabes que a veces los temas también demandan un poco más de trabajo por las entrevistas. Sobre todo porque es su trabajo de investigación es mucho más en profundidad, ¿no? Recién justo hace una semana hemos sacado una app de Convoca Radio. Sí, para Android. Bueno, todos aquellos que quieran escuchar nuestros capítulos, que llevamos más o menos un poco más de 40, ¿no? Pueden escucharlos allí, ¿no? Están los reportajes, las crónicas que hemos trabajado, porque nosotros trabajamos series, ¿no? Por ejemplo, tenemos una serie que es parte de un proyecto especial que se llama Memorias de la Corrupción, donde hablamos de cuál es la situación de los exgobernadores regionales, exalcaldes, ¿no? Y autoridades que han estado involucradas en casos de corrupción, ¿no? Es un poco que la gente conozca a través de estos podcasts qué ha pasado con esos casos y quiénes son, ¿no? O sea, no dejar que se enfríen temas que finalmente son importantes para nosotros. Es que creo que es un ejercicio de memoria interesante. Claro. ¿No? Entonces, Memorias de la Corrupción, tenemos ya más o menos ya unos 12 podcasts en los que estamos mencionando varios casos ya de alcaldes y de gobernadores regionales que han estado inmersos en estas investigaciones. Y como Convoca Radio, entonces, o sea, se gestionan como una suerte de marca paraguas de Convoca Radio. Exacto. Que dentro tienen distintos tipos de podcasts. O sea, Memoria de la Corrupción es su propia marca, digamos. Sí, exacto. Memoria de la Corrupción es parte de un proyecto mucho mayor de Convoca, ¿no? Que son especiales, que hacen también los investigadores de Convoca, ¿no? Nosotros, por ejemplo, recién, justo con el lanzamiento del app, hemos sacado también una nueva serie que se llama El Rastro, que así le hemos puesto, que es los periodistas de Convoca, que son generalmente periodistas investigadores, van a redundancia, que realizan investigaciones de largo aliento, cuentan cómo han descubierto sus historias, ¿no? Por ejemplo, la primera historia habla de Oscar Peña, el rey de la pesca negra, ¿no? Y la investigación que hizo Milagros Salazar, que es la directora de Convoca, sobre él, ¿no? Cómo llegó, cómo fue descubriendo, ¿no? Entonces hemos querido también que, digamos que la gente que nos escucha es una bitácora de la investigación, conozcan cómo se realizan esas investigaciones, ¿no? Y no, perdón por pero no tienes miedo. O sea, me dices, en el primer episodio cuando investigábamos sobre el rey de la pesca negra, pucha, yo me moriría de miedo de investigar a alguien que le dicen el rey de la pesca negra. O sea, qué miedo. Porque nosotros hacemos nuestro trabajo y bueno, cumpliendo las etapas y la metodología que exige. No, y aparte es interesante porque, ¿no? O sea, en realidad ustedes están haciendo algo transmedia, pues, ¿no? Porque ustedes están agarrando el tema y lo están investigando para distintas plataformas, ¿no? Exacto. Y uno de los outlets que están usando es el podcast, que está llegando a gente que de otra manera no se habría enterado de ninguna de estas cosas. Exacto. ¿No? Y yo creo que ese es un valor agregado importante. Estamos muy contentos porque los podcasts, por ejemplo, que trabajamos y desarrollamos para Convoca Radio, son a veces retransmitidos por emisoras del interior del país. Ah, mira. Y además también utilizados por docentes en las universidades. ¿No? Varias veces me encuentro con alumnos de otros cursos que me dicen, profesora, justo hemos escuchado el podcast que lo ha puesto el profesor de radio, un podcast de Convoca Radio, ¿no? Un poco para explicar lo que es un podcast. Pero claro, esa es una forma de ser podcast, porque tú bien sabes que hay otros formatos que se utilizan dentro del podcast. Pero mientras sea un contenido de alto valor, ese es el tema de fondo. O sea, que tú estés llevando algo que la gente puede, o sea, que vale la pena consumir, ¿no? Y la experiencia ha sido muy bonita, porque incluso nosotros como Convoca Radio hemos quedado los últimos 2 años como finalistas del premio IPIS para la categoría reportaje radial, ¿no? Con uno con un especial del agua que ganó el Premio Nacional de Cultura del Agua, que eran 5 podcast que cuentas la realidad del agua en el Perú, y el último que era sobre un tema del gas, ¿no? Que tenía que ver con la comunidad masienga, ¿no? Entonces los dos quedaron, ¿no? El del agua a mí fue así, hasta ahora es el que más me ha gustado, ¿no? Porque tiene un componente humano bien fuerte, está muy bien tratado. Sí, es un especial además también ahí también, claro, con ese ha sido el proyecto más grande que hemos tenido hasta ahora. También hemos hecho un trabajo colaborativo con colegas de Colombia y de Argentina. Hicimos un especial que se llamaba sobre desaparecidos,
En en mi caso trabajé el tema de Yauri, de Pedro Yauri, y ellos trabajaron también sus temas en Santiago Maldonado y en el caso de Colombia fueron los desaparecidos por la guerra interna que ellos han sufrido, ¿no? Entonces salimos cada uno en su medio con un especial de 3 podcasts, ¿no? Ese es un trabajo colaborativo interesante, ¿no? Claro. O sea, el tema de disponibilizar eso además, como tú decías, ¿no? En un formato en el que esté alcanzando audiencias nuevas, pero además que hagan que sea el ejercicio de poder mantener este tema, o sea, de memoria. Eso es una cosa que, además de conciencia de qué está pasando a nuestro alrededor. Bueno, nosotros estamos, o sea, digamos, el que nosotros tenemos es de coyuntura, pero toca de manera superficial temas para poder ir avanzando porque se va, digamos, la sociedad, la noticia va avanzando, pero estos son temas de fondo y la gente tiene que tener la posibilidad de tener cómo acceder a ese conocimiento para poder manejarlo. Claro, aparte, y ese es un golazo. En nuestro caso es distinto porque nosotros acá venimos básicamente a vomitar lo que estamos trabajando para nuestra vida profesional, ¿no? O sea, lo que decimos acá es cosas que hemos, digamos, elaborado pero para otros fines. Para otros fines, y venimos acá y lo aprovechamos. Pero ustedes producen material específicamente para sacarlo. Entonces es un esfuerzo distinto, ¿no? Es una lógica distinta. Por ejemplo, tuvimos un arduo trabajo cuando ocurrió lo del indulto de Fujimori. Empezamos a rearmar y a contar la historia, porque era cuáles eran los casos que se quedaban. Contar esas historias detrás, del caso Pativilca, todo, ¿no? Y hacerlo en podcast, ¿no? Llamar a la gente, buscar a los testigos que aún quedaban o los deudos que aún quedaban, ¿no? Para que la gente pueda conocer cuáles eran los casos que realmente se estaban quedando, ¿no? Y yo creo que ese trabajo ayuda y aporta en algo. Nosotros un granito de arena desde donde estamos aportamos un poquito, ¿no? Entonces, de Convoca Radio. Si la gente quiere escuchar este granote de arena, ¿a dónde tiene que ir? Bueno, ¿Dónde los buscan? Pueden descargarse el app que lo encuentran en Google Play, en Android, aún no tenemos para es Convoca Radio, ¿no es cierto? Sí, exacto. No, Convoca Podcast. Convoca Podcast. Y no se puede encontrar en la plataforma www.convoca.pe. ¿Y están agregados en las aplicaciones? En Apple Podcasts, en Google Podcasts. Estamos en iVoox. ¿Y en iVoox? Sí. Ya, estamos perfecto. viendo todavía para entrar a las otras plataformas, pero como tenemos, lo que pasa es que de la misma página tú puedes escuchar, tenemos nuestro propio alojamiento. Digo, porque hay mucha gente que se suscribe, ¿no? Claro. No, y aparte, en esas situaciones, ¿qué es lo que pasaba con los blogs hace 15, 20 años? Es que hay material muy bueno y lo que necesitamos es mejores canales para difundirlo, ¿no? Para que más gente pueda llegar a eso. Y bueno, ¿ustedes dictan talleres también, me parece? Sí, también dictamos talleres porque también es parte de uno de los, digamos, de una de las patitas que tiene Convoca, que es la capacitación, porque tú sabes que somos un emprendimiento. ¿Ya tienen alguno que se venga? Es en agosto todavía, que es un taller de podcast de un solo día, que es un sábado, para todos aquellos que quieran aprender a ver si becamos a Hamrod Geyser para que aprenda a producir podcast, ¿no? Los últimos talleres que hemos tenido nos ha llamado mucho la atención, que han venido docentes, han venido profesionales que están en el mundo de la comunicación corporativa, por ejemplo, ¿no? Que les ha interesado trabajar el tema. Entonces, para estar al tanto de eso es Convoca. Sí, buscan www.convoca.pe y ahí van a encontrar toda la información. Ahí está, además están digamos, cuando abres nomás la página se ve, tiene un espacio en los podcasts, así que... Bueno, señores, estuvimos con muchísimas gracias. No, estamos creo que ya con el tiempo. ¿Tus talleres? ¿No vas a mencionar nada? No, ya la próxima semana les cuento qué hice. Ya, bueno, yo esta semana estoy yendo a Huancayo a promocionar mis novelas. Ahí me han invitado a hablar en un par de eventos. Si alguno de ustedes está viendo ahí desde Huancayo, pase la voz. Ahí a lo mejor puede darse una vuelta y compartir esta situación. Bueno, quisiera aprovechar también para invitarlos a nuestros amigos a escucharnos y a vernos. Nosotros tenemos un programa, ya no es con Convoca Radio, sino es un programa que tenemos en la NP Radio, que se llama Cuestión de Contexto, que es un espacio para conversar sobre el uso de nuestro idioma, que lo dirige mi hermana, que es lingüista, y que nos encargamos de ver de todo este tema del idioma. Entonces todos los viernes estamos de 10 a 11 de la mañana por ANP Radio. Y ahí también estamos produciendo podcast, pero de literatura y de otro tipo de podcast. Es la Asociación Nacional. La Asociación Nacional Periodistas, ¿no? Sí. Perfecto. Ok, bestial. Entonces, con ustedes, Karen Belén Moro, Carla Belén Moro, perdón, de Convoca Radio. Ya saben dónde los pueden ubicar. Y nosotros ya la próxima semana nos volveremos a ver ya con Eric. Para bien o para mal, pero ya con Eric. Sí, exacto, para seguir hablando de coyuntura y del contexto. Muchas gracias por escucharnos. Chao, señores. Hasta la próxima semana. Chao.